Hola, mi nombre es Aisha Bastardo. Bienvenidos a este video en el que abordaremos la práctica número 1, conceptos y técnicas básicas. Comenzamos con nuestra primera práctica que se llama uso del mechero. Un mechero o quemador Bunsen es un instrumento utilizado en los laboratorios científicos para calentar, esterilizar o proceder a la combustión de muestras o reactivos químicos. Entre sus partes tenemos el cañón o chimenea, el regulador de la entrada de aire, la toma de gas, la manguera y el regulador de gas. En la llama de un mechero en condiciones adecuadas de trabajo se distinguen tres zonas. La primera, la zona oxidante, que constituye el cono externo de la llama, es de color violeta en la parte lateral y amarillo en el extremo. En ella se realiza una combustión completa. La segunda zona es la reductora. Es el cono interno de la llama de color azul. En esta zona la combustión es incompleta. Y la tercera es la zona fría. Se encuentra exactamente sobre el mechero. Se denomina de esta manera por ser una zona de baja temperatura. El gas que está saliendo aún no se ha quemado. La zona de mayor temperatura es la región donde se ponen en contacto la zona reductora y la zona oxidante. En los procesos de combustión en los cuales interviene el oxígeno y un material orgánico, se aplican los conceptos de combustión completa e incompleta. Se denomina combustión completa la combinación de un material orgánico combustible con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Cuando se obtiene monóxido de carbono o carbono como producto de la combinación del material orgánico con el oxígeno, se denomina combustión incompleta. Cuando en la reacción que ocurre se obtiene el máximo consumo permitido de oxígeno, se denomina combustión completa. La cantidad de gas y por lo tanto de calor de la llama puede controlarse ajustando el tamaño de la ventana lateral. Si se permite el paso de más aire para su mezcla con el gas, la llama arde a mayor temperatura, apareciendo un color azul. Si la ventana lateral está cerrada, el gas solo se mezcla con el oxígeno atmosférico en el Para encender un mechero, primero se revisa el suministro de gas antes de instalarlo. Nos aseguramos que está cerrada la llave de suministro de gas, la válvula reguladora de gas si la tiene y la entrada de aire. Luego encendemos un fósforo o chispero y lo mantenemos lateralmente por encima del tubo del mechero. Luego abrimos la llave de suministro de gas y regulamos la entrada de aire moviendo cuidadosamente el regulador de aire hasta obtener una llama de color azul pálido. En el apartado B tenemos el siguiente paso, que es cerrar uno de los extremos de un tubo capilar acercándolo al borde de la llama cercano al límite entre la zona reductora y oxidante, a nivel de la zona reductora, cuidando de no introducirla en la misma para evitar que se doble el extremo del capilar. Para lograr un buen sellado, gira el capilar continuamente hasta que se forme una perla de vidrio y déjelo enfriar. Luego repetimos esta experiencia con 5 tubos capilares, los guardamos en un tubo de ensayo con tapa de goma para ser usados durante el semestre. En el experimento número 2 tenemos uso de la balanza. Entre los usos de la balanza se tiene el pesar pequeñas cantidades de masa que se utiliza en los laboratorios. Para determinar la apreciación en la balanza de 3 brazos, hay que observar el brazo inferior. En este brazo podemos observar que entre número y número tenemos 10 marcas. Si tomamos dos números consecutivos, hacemos la diferencia. Por ejemplo, 3 gramos y 4 gramos, que es igual a 1 gramo. Ahora dividimos el resultado entre la cantidad de marcas, es decir, 1 gramo entre las 10 marcas. Una vez determinada la apreciación de la balanza, si la balanza tiene seguro, quítelo y déjala equilibrarse. Luego pesamos un vaso precipitado de 500 mililitros.
Para ello, primero se verifica la calibración y se calibra si es necesario utilizando el tornillo de ajuste. Se coloca el vaso de precipitación. Ahora el experimento número 3. Uso de instrumentos volumétricos. En la guía de laboratorio se pide pesar en un vaso de precipitados de 50 mililitros 10 mililitros de agua destilada medida en 3 instrumentos volumétricos y comparar la densidad del agua obtenida con dichos instrumentos con la densidad del agua reportada a 25 grados centígrados, la cual es 0,99707 gramos sobre mililitros. Empezamos por experimento número 4, pruebas de solubilidad. Según nuestra guía de laboratorio, en la parte A, hay que mezclar la mitad del sólido reservado en la experiencia 2 con 4 mililitros de agua destilada, utilizando la varilla de vidrio, y luego repetir la misma experiencia usando el sólido restante y 3 mililitros de cloroformo como solvente. Respondiendo a las siguientes preguntas, vemos ¿qué tipo de mezcla se obtiene en ambos casos? En el caso de la mezcla de nitrato de cobalto con agua destilada es de tipo homogénea, y en el caso de la mezcla de nitrato de cobalto y cloroformo es heterogénea, ya que el nitrato de cobalto es una sustancia mucho más polar de lo que podría ser el cloroformo. Por lo tanto, el nitrato de cobalto es insoluble en agua. El nitrato de cobalto es soluble en agua, ¿por qué? Porque es una sal que es soluble en agua y en otros disolventes polares. ¿Qué tipo de técnica se emplearía para separar los componentes? En la mezcla de agua y nitrato de cobalto obtenemos una solución, por lo tanto la podemos separar por evaporación, ya que el punto de ebullición del nitrato de cobalto es menor a la del agua, y también se puede separar mediante destilación. En la mezcla de nitrato de cobalto y cloroformo usaríamos la técnica de filtración. En la parte B se debe proceder a tomar una cantidad de naftaleno aproximadamente igual a la usada en el punto anterior y mezclarla en un caso con 3 mililitros de agua y en el otro con 3 mililitros de cloroformo. ¿Qué tipo de mezcla se obtiene en cada caso? Se obtiene una mezcla heterogénea con agua, ya que el naftaleno no es soluble en agua, y homogénea con el cloroformo, ya que sí es soluble en naftaleno y el cloroformo por ser ambas sustancias apolares. ¿Qué técnica emplearía para separar sus componentes? Filtración, para la mezcla de naftaleno con agua destilada, la cual permite separar mezclas heterogéneas, y la destilación para la mezcla de naftaleno con cloroformo, ya que el punto de ebullición del naftaleno es 218 grados centígrados y el de cloroformo 61,2 grados centígrados. ¿El naftaleno es soluble o no en agua? El naftaleno no es soluble en agua porque el agua es polar, mientras que el naftaleno es apolar. Ahora nuestro experimento número 5, determinación de pH. Las siglas SI-pH indican potencial de hidrógeno. El papel indicador de pH universal es un papel diseñado para medir el pH de las sustancias, teniendo presente que el pH hace referencia al nivel de acidez o alcalinidad. Cada solución se encuentra en un punto de dicha escala que está marcada con colores, cuya graduación normalmente va del 1 al 14, siendo 1 lo más ácido y 14 lo más alcalino, indicando en colores del rojo para ácido al azul para el básico. En el medio de la escala se encuentran las soluciones neutras. ¿Cómo medimos el pH? En el tubo A se debe agregar 1 mililitro de agua destilada y determinar el pH de la manera descrita anteriormente. Ahora en la guía se pregunta, ¿observa algún cambio de color en el papel indicador? ¿Qué valor de pH le corresponde? Explique a qué se debe ese resultado.
El resultado que se espera es que el papel indicador no cambie de color, ya que el agua destilada tiene un pH neutro y en la escala corresponde al número 7. En la parte B nos piden colocar en un tubo de ensayo 1 mililitro de agua destilada. En el experimento 6 tenemos las reacciones ácido-base. En el apartado A de la primera reacción de la guía, reacciones de neutralización, nos indican colocar en un tubo de ensayo 1 mililitro de agua destilada y agregar una punta de espátula, es decir, una pequeña cantidad de ácido benzoico. Se pregunta, ¿qué se puede decir acerca de la solubilidad del ácido benzoico en agua? Como sabemos, el agua es polar, mientras que el ácido benzoico tiene un anillo bencénico grande y no polar, que conforma la mayor parte de su cuerpo. Por lo tanto, no es soluble en agua. ¿Puede medirse el pH en esas condiciones? ¿Por qué? Podemos medir el pH, pero el pH que midamos va a corresponder a la parte líquida de la mezcla, es decir, al agua. En la parte B nos piden agregar a la mezcla anterior 1 mililitro de hidróxido de sodio al 10% y agitar. Se pregunta, ¿qué le sucede al ácido benzoico y por qué? Aquí sucede una reacción ácido-base y en la medida que va ocurriendo la reacción esperamos que se disuelva el ácido y va a formar una sal, la cual sí es soluble en agua, es decir, de una mezcla heterogénea pasamos a una homogénea. Luego se pide determinar el pH de la solución y a qué se debe ese resultado. Después de que el ácido benzoico se transformó en una sal, el pH que se espera conseguir es básico. En la parte A de la segunda reacción, reacción de recuperación o regeneración del ácido, se pide que trabajando en la campana, debido a los gases que emana esta sustancia, se agregue a la solución preparada en el punto anterior 0,5 mililitros de ácido clorhídrico concentrado y agitemos. Si con los 0,5 mililitros la reacción se produce completamente, observaremos que pasamos de una mezcla homogénea a una mezcla heterogénea, debido a la regeneración del ácido benzoico, formándose nuevamente el sólido, ya que el ácido benzoico no es soluble en agua, y cuando se regenera el ácido benzoico se espera que el pH sea ácido. En la parte A de la tercera reacción tenemos reacciones de neutralización. Se debe colocar en un tubo de ensayo 1 mililitro de agua destilada y agregar con la punta de la espátula una pequeña cantidad de paratoluidina. Contestando las preguntas de la guía, la paratoluidina no es soluble en agua, así que medir el pH en estas condiciones será básico, que corresponde al pH del agua, aunque la paratoluidina es una sustancia ligeramente básica. En la parte B se agrega a la mezcla anterior de 1 a 1,5 mililitros de ácido clorhídrico al 10% y se agita con el agitador de vidrio. Ahora la paratoluidina se transforma en una sal porque el protón se une al par de electrones del nitrógeno de la amina y el ion cloruro formaría la sal de la amina. Pasamos de una mezcla heterogénea a una mezcla homogénea. Si medimos en este momento el pH, este sería básico debido a la sal que se forma. En la parte A de la cuarta reacción, reacción de recuperación o regeneración de la base, se pide que a la solución preparada en el punto anterior se agreguen 2 gotas de hidróxido de sodio al 10%. En este punto se observa que pasamos de una mezcla homogénea a una heterogénea por la regeneración de la paratoluidina, que es insoluble en agua y por lo tanto se forma el precipitado. Luego se agrega a la mezcla anterior 4 a 5 gotas de hidróxido de sodio al 10% y se agita. Al medir el pH esperamos que este sea básico por la formación de la sal y ocurre la reacción de recuperación. Por último tenemos el experimento número 7, separación de componentes de una mezcla. Ahora
En este experimento se tienen que preparar las siguientes mezclas en un beaker. El primero, ácido palmítico, 2 puntas de una espátula y 6 mililitros de agua. La segunda mezcla es cloruro de sodio, 2 puntas de espátula, la cantidad y 6 mililitros de agua. La tercera mezcla es 7 mililitros de cloroformo y 7 mililitros de agua. Luego de preparar estas mezclas, se procede a separarlas utilizando las técnicas adecuadas. La primera es una mezcla entre un sólido y un líquido, ya que el ácido palmítico es insoluble en agua. La podemos separar por medio de la técnica de filtración, utilizando un papel de filtro con un embudo. La segunda es una solución, es decir, es una mezcla homogénea, que podemos separar mediante técnicas de evaporación, debido a que el rango de diferencia entre el punto de ebullición del cloruro de sodio y el agua es bastante amplio.